Buenas tardes, noches, días, amigas y amigos de Epimundo. Bienvenidos a Epimundo en modo texto. Este es un programa particular. Estamos todos muy complicados con el tema de la cuarentena, así que vamos a ser expeditivos en este caso. Vamos a repasar 4 packs que salieron y bueno, no es poca cosa. No es poca cosa. 4 packs va a tener que ser con muy poquita carga de arte por cada pack. Pero bueno, es algo. Esperamos ponernos al día en el próximo programa y estar más a la par de lo que va saliendo. Lamentablemente dejamos muchas cosas en el tintero. Así que vamos ahora con Impure, el nuevo pack de Impure, el nuevo pack de Legacy, que tiene un par de sorpresitas para Epimundo, así que estén atentos. El pack de Misty Gris dedicado a la ciencia ficción y un poquito del pack de Blocktronics dedicado a la lucha libre, a WWF. Así que bueno, vamos rápido a repasar un poquito de nuestra galería virtual de arte en modo texto. Arrancamos la fecha del día con Impure. Salió un nuevo pack de Impure, los reyes del ASCII más que nada. Y arrancamos con el file itthis, el archivo que sirve como descripción en los BBS. Miren que ahí dice impure, ahí abajo, A afinar la puntería. Me encanta este tipo de artes. Me encanta este tipo de arte ASCII. Obviamente utiliza la fuente Amiga, ¿verdad? Muy notoriamente. Esto me parece increíble, me parece lo mejor del pack, por lejos. El futuro es impuro, nos dice. The future is impure. Y es una chica que ya vi en otros trabajos. Me gusta que si bien usa la fuente Amiga, el tipo de arte es New School, ¿no? Al estilo DOS, ¿verdad? O sea, no es el típico arte ASCII Amiga. Entonces me gusta esa combinación, me hace una caricia al corazón. Bueno, esto es Block ASCII, ¿verdad? Se le dice ASCII porque no tiene colores, pero ya utiliza los bloques típicos que podemos ver en el ANSI, ¿no? Es un poco polémico a veces el Block ASCII, pero en este caso queda maravillosamente bien. Tenemos al generalísimo, al amado líder de Corea del Norte. En fin, un New School, un típico graffiti de modo DOS, incluso con la fuente DOS, como corresponde, de Smooth. Un graffiti de Aracnet, ¿verdad? Aracnet es una red que nuclea a BBS que están más que nada en la movida de ASCII Amiga y de Elite, todo Elite. Así que esperamos algún día poder participar de Aracnet en nuestro BBS. Bueno, una colección hermosa. Una hermosa coli a color. Arte ASCII. A color hermoso. Yo no tengo palabras. La verdad, no tengo mucho más para agregar. Si no les gusta esto, les pido que se retiren del establecimiento. No los quiero ver nunca más cerca mío. Efidrena. Efidrena, primero que parece Epi, por eso ya de por sí me gusta. Y después me gusta mucho el estilo de Ernst haciendo este tipo de letras, ¿no? De carteles. Acá tenemos a nuestro amigo Arleca de Pungas de Villa Martelli haciendo lo que para mí, lo que en mi opinión es lo que mejor hace. El arte ASCII de Amiga tridimensional. Me encanta, me vuelve loco, trato de entender un poco. Obviamente no hay nada que entender aquí porque es
un desconcierto total, pero es parte del encanto. Nos vamos ahora con el pack de Legacy, que Legacy, que es la nueva crew, tiene unas cositas. Ay, por favor, las cosas que vamos a ver en este pack, miren esta maravilla. Este es lo que da pie al comienzo del pack. Es una mezcla de ANSI con ASCII, New School. Solo tengo palabras de agradecimiento. Y eso que todavía no vieron nada. Este mono loco, por supuesto que lo amo. Me parece un ANSI maravilloso, un ANSI que respeta la lógica, lo que todos queremos ver en ANSI. Tenemos graffiti, tenemos un buen dibujo, bien delineado, con las líneas negras que separan los distintos segmentos del dibujo. Esto es muy importante en el ANSI. Vamos a ver ahora un par de ejemplos que rompen un poco esta tradición de la línea negra fuerte separando distintas secciones de un mismo elemento en un dibujo. Bueno, mamma mía, esto es para poner para hacer un póster gigante y colgar en el baño. Yo quiero, cuando me estoy duchando, mirar a través de la cortina y ver que me está cuidando este hombre. Espectacular ANSI de Night. Yo tengo que visitar este BBS, tenemos que visitar The Dark Carnival porque pinta que viene demasiado arte bueno ahí en The Dark Carnival, por favor. Siempre me gusta el púrpura, el violeta, utilizado como color de los highlights, ¿no? El brillo. Esto es puro ASCII, color maravilloso, ASCII de Ernst, que ya lo vimos en Impure recién, pero no para de sorprendernos. No para de sorprendernos, un homenaje a Akira. Bueno, acá tenemos un personaje de historietas, ¿no? Y miren este arte, cómo rompe un poco con lo que les había dicho anteriormente. Estuve tentado a dejarlo afuera, porque no tiene la línea negra que separa distintas partes del dibujo, pero me pareció que igual se la arregló para hacer una obra interesante y genera las divisiones. De todos modos pueden verse las divisiones mediante las sombras, utilizando el sombreado. No hay tanta línea negra en algunos lugares, pero se ha resuelto en poco espacio hacer unos difuminados interesantes. En fin, se salvó de la papelera de reciclaje. Esto es maravilloso. Y acabamos con uno de los regalos que recibió Epimundo. Miren, The Coax Cable. Qué hermosura. Qué hermosura. Este soy yo. Este soy el enano verde en el que me convierto por las noches. Soy yo. Epimundo. Esto va a estar en la nueva presentación de Epimundo en modo texto. Vamos a utilizar todos estos artes. Agradezco enormemente a la gente de Legacy. Miren esto de Dark Carnival. Mamita, qué hermoso arte. Qué simple, pequeño, compacto. Ni un bloque sobra aquí. Ni un bloque sobra. Hasta el bloque de la punta del dedo está bien puesto, simulando una uña ahí. Otro arte de Dark Carnival se zarpa, Qué mamita, qué homenajes a Dark Carnival. Miren qué belleza. Si uno no se enamora de ANSI con esto, es porque no tiene corazón. Seguramente ni siquiera ama a su propia madre, el que no le gusta esto. Otro arte diminuto, una miniatura casi. A esta altura son miniaturas las que ocupan solamente una pantalla, muy acorde a los tiempos que vivimos. Y vamos con otro homenaje,
Si bien al principio lo noté un poco raro, porque imagínense, miren los pectorales que tengo ahí. Debo decir que me encantó la tipografía, me encantó la publicidad al Facebook y a YouTube al final, y me encantó el arte también. Me parece genial. Tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con lo que soy. Así que le agradezco mucho. Sigan mandando porque es una hermosura. Todo esto me lo voy a imprimir, para el próximo programa, cuando se vaya la pandemia. Cuando se vaya la pandemia, negro. Voy a imprimir todo esto. Misty Gris, ciencia ficción, es lo que sigue. Vamos rápido porque tenemos para repasar cuatro packs. Así, lamento que se hayan quedado cosas afuera, pero no hay tiempo, señoras. Horsenburger, con estos muchachos del desierto, de Star Wars. Un teletext hermoso, simple, directo, como todo teletexto, muy directo y al grano. Me encanta. Este me gusta más aún, Este Darth Vader en teletexto, del mismo artista. Me gusta cómo juega con los colores. No olvidemos que son 7 colores nada más, así que hay que usarlos, porque son pocos. Son pocos, pero tiene un sentido estético, tiene un sentido de composición, que para mí podría estar en un museo este tipo de cosas, ¿ven? Acá hay un componente artístico interesante. Bueno, Picrotoxin, la chica maravilla del mundo ANSI. No olvidemos que hay pocas mujeres, pero esta la rompe, nos rompe el culo a patadas, Picrotoxin. Hizo esta Princess Knyssa, también de Star Wars. Muy simple, pero muy pintona. Esto es de Blippi Pixel, ¿verdad? Es un ANSI. Blippi Pixel no suele hacer ANSI, suele hacer GIF y también cosas muy similares al teletexto o el teletexto mismo. Esto es casi abstracto. Uno dice, es casi abstracto, pero aléjense, vamos a alejar un poquito la imagen y van a empezar a ver este paisaje maravilloso, este cubo mágico. El que no lo ve, se lo pierde, pero es un paisaje espacial maravilloso. Amo este cuadro. Blippi Pixel también. Esto es teletext. Me parece que el teletext se presta mucho a la ciencia ficción. No sé por qué. Quizás hay una reminiscencia al retrofuturismo. Y nos vamos con este Alien de Horsenburger, ¿no? Me hizo acordar al juego Xenon de PC y también de otras consolas. Me encanta, me encanta. Quedó muy bien. Última, Blade Runner, Jellica, uno de los autores favoritos de Epimundo en modo texto, nos homenajea a la famosa película del género cyberpunk. Me parece que tiene la mugre necesaria esta composición. Quedaba algo más. Yo ya me estaba despidiendo, pero miren esto. Miren este ANSI. No me puedo perder de este ANSI. Al principio dije, uy, qué mezcolanza. Pero no me lo podía perder. Es lo que quiere Epimundo, que haya todo esto junto, ¿verdad? Mención especial merece el pack que sacó Blocktronics, en el cual se dedicaron íntegramente al género de la lucha libre, así que no hay mucho que yo pueda ofrecer. Tampoco es muy extenso ese pack, he de decir. Rescaté los 3 que más me gustaron. Este me encantó por la composición, por la mezcla caótica de colores. Un ANSI muy bueno, de ABG. Esto es Horsenburger, que está también obviamente presente en Misty Gris, haciendo un teletext también muy inquietante. Y nos vamos con este ANSI de Hulk Hogan, ¿no? El más famoso de los
de los luchadores estadounidenses. Me parece una linda composición. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Y qué regalos que ha recibido Epimundo. Ya los va a imprimir y ya los va a colgar en su mesita de luz. Los va a poner ahí en su mesita de luz, don Epi. ¿Por qué aplaudo? No lo sé. En realidad sí que lo sé. Estoy aplaudiendo el BBS Devault, que acaba de salir hace muy poquito salió al mercado. Hace un mes y medio está al aire. Es el BBS que regenteamos Don Rolo y Don Epi. Más que nada él. Somos dos CISOPs y estamos llevando a cabo este proyecto que es un BBS más desde Argentina para el mundo. ¿Y cuál es la temática de nuestro BBS? Que lo retro no tiene por qué ser complejo. Estamos haciendo un proyecto, estamos llevando a la práctica un proyecto que tiene que ver con llamar a gente que hace mucho tiempo no está en el ambiente del modo texto, pero tiene ganas de volver a participar porque le dio nostalgia, le dio curiosidad, y también gente que se mantuvo ajena todo el tiempo, gente que solo participó de internet, no vivió la escena BBS, no vivió la escena Amiga, no vivió la escena DOS, pero que tiene ganas de ver qué se siente entrar a un BBS. Así que bueno, Devault va a seguir siendo lo más simple posible para el neófito, para el principiante y para la persona que quiere regresar a este mundo. Lo visitamos. Devault, señoras y señores, contenido curado únicamente. Qué honor presentarles el BBS que junto al camarada, colega Don Rolo, estamos sisopeando. Ahí tienen toda la información. En realidad, lo que queremos siempre indicar en este tipo de proyectos, lo retro no tiene por qué ser complejo. Al contrario, debería ser más simple, ya que contiene menos información. Las cosas van más al grano. ¿Qué tenemos en Devault para ofrecer? El área de archivos. Tenemos los 100 mejores juegos de Commodore 64 para descargar, acorde a la página Lemon 64, ¿verdad? Así que tenemos el ranking más querido por los comodorianos. También tenemos juegos de Atari, una linda colección de juegos de Spectrum y de juegos de OS, Shareware y también Abandonware. Tenemos grandes clásicos. ¿Qué es lo que puedo destacar de la sección mensajes? Tenemos FSXNet, tenemos la sección local, Fido España, con correctos nombres ordenados alfabéticamente, FidoNet Internacional, o sea que si quieren un BBS para entrar cómodamente a leer mensajes de Fido, de la red más importante del mundo de mensajería de BBS, les recomiendo Devault porque lo tenemos todo ordenadito gracias al trabajo de nuestro CISOP, Don Rolo. Door Games, 180 Door Games gracias a el linkeo con otra gente hermosa que trabaja en este mundo. Tenemos Lord, Trade Wars, The Pit, Lunatics. Bueno, pueden divertirse. No olvidemos en el área de archivos la sección ANSI y ASCII, donde por supuesto tienen packs de cada año, 1990, 91, 92, 2017, 2018 y 2019 por ahora, de lo mejor de cada año según Don Epi. Así que si quieren pegarse una revisadita, pueden verlo en el BBS mismo, ¿verdad? Cosas retro, cosas más modernas, hay de todo para divertirse en Devault. Por último, los invito también a que dejen mensaje en el BBS, se registren y por supuesto contesten
las encuestas que tenemos aquí en unas luchas eternas. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Acid contra Ice, las dos crew de arte y algunas pavadas más que se nos está ocurriendo últimamente. Los invitamos a que se sumen y a que sumen también nuevas preguntas. Los invitamos a The Vault BBS que se sumen a esta comunidad que va creciendo. Desde aquí, desde Epimundo en modo texto, hacemos un llamamiento universal a toda la comunidad de arte underground en modo texto. Contamos con ustedes. The Vault está desnudo, necesita arte. Necesitamos cualquier tipo de arte. Menúes, arte de tapa principal, artes intermedios de tipo intervalo, separadores, lo que quieran ustedes. Misty Gris, Legacy, Blocktronics, Impure y todas las crew que quieran sumarse y toda la gente que trabaja de manera particular, por favor, hagan arte para The Vault, serán recompensados, hablaremos de ustedes en este humilde programa y les daremos algún regalito. Seguramente van a tener algún regalito porque la gente buena tiene sus beneficios. Parece que no, pareciera que no. El mundo no es justo, es verdad. Es verdad. Pero en Epimundo sí tratamos de infligir justicia, de repartir justicia. Infringir justicia, ¿no? Violarla. Bueno, nos vemos dentro de un par de semanas, como mucho, en el que vamos a jugar juegos Door Games desde The Vault BBS. Vamos a repasar Lord, vamos a repasar probablemente Lunatics, algún juego más. Y bueno, y los packs de arte que haya disponibles en ese momento. Gracias por estar allí, gracias por estar del otro lado de la pantalla. Les agradezco mucho a toda la comunidad y a toda la gente curiosa que le interesa todo este asunto, que quiere saber más. Obviamente siempre epimundo@gmail.com para cualquier duda y los amo. Nos vemos. ¡Viva el texto!